Bueno, hola a todos, estamos acá con Federico Lupo. Fede, ¿cómo estás? Por favor, contanos tu edad, de dónde sos y a qué te dedicas. Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, mi nombre es Federico, soy arquitecto, músico y productor musical. Tengo 46 años y soy de Buenos Aires. Bien, Fede, contanos cuáles eran específicamente los problemas, los obstáculos o las frustraciones que estabas intentando resolver antes de entrar al programa. Bueno, yo venía trabajando, dando clases online y presenciales y estaba tratando de reforzar mi presencia online en clases y lo que me estaba pasando es que quizás no tenía un método, una forma de encarar todo lo que tiene que ver con lo online, digamos, no tanto de construir el programa y el contenido de una manera ordenada y también en todo lo que implica la promoción, el contenido. Sabía que tenía que hacerlo, ¿no? O sea, sabía que tenía bueno, pagar ads, potenciar mi perfil y demás, pero me estaba pasando eso el resultado que tenía es que era algo errático, o sea, por ahí un mes tenía una facturación, otro a otra, y la verdad es que lo que estaba buscando era eso, tener algo que sea proyectable, escalable, y sobre todo tener pasos a seguir, ¿no? Entonces, esas eran mis principales dificultades. Y más allá que lo venía haciendo hace mucho tiempo y con buenos resultados, pero tenía ganas de dar el salto al próximo nivel y poder potenciarlo, ¿no? Todo lo que uno trabajó durante años, poder potenciarlo sí, y ofrecerlo mejor, o sea, tanto con la facturación, pero también creo que lo que hizo es potenciar el producto, digamos, lo que uno hace. Bien, Fede, ¿y vos ya venías trabajando online o venías trabajando presencial? ¿Y cómo era esa forma en la cual vos estabas atrayendo alumnos de forma consciente o inconsciente, pero cómo estaba pasando eso mes a mes? Bueno, generalmente era mucho boca a boca, el presencial por ahí tiene un poco esa naturaleza y durante muchos años funcionó. En otro momento también por redes, por ahí mi perfil de artista y gente que me seguía también generaba, digamos, tracción por redes, pero la verdad que era el lugar más flojo, ¿no? El tema de redes, o sea, no tenía una estrategia, había hecho publicidades en pandemia y demás, o sea, con ads y demás, pero... La verdad que no tenían una estrategia clara y estaba perdiendo mucho ahí porque realmente no estaba captando de redes, que es el lugar donde uno puede ampliar, aparte del círculo de referidos o de boca a boca, ¿no? Bien. Fede, ¿y hubo algún momento, esto es curioso, algún momento en el cual vos te diste cuenta que era momento de quizás de pedir un poco de ayuda con esto? ¿O cómo fue ese proceso? Sí, la verdad que sí, porque, a ver, uno pensaba, bueno, puedo entender eh, de marketing o averiguar esto, o investigar, el famoso hacerlo autodidacta, pero bueno, viendo tu perfil y demás, la verdad que fue algo que me inspiró porque me parecía que era algo apuntado y yo ya estaba queriendo buscar ayuda, digamos, para justamente potenciarlo, ¿no? Tener una estructura, digamos, porque no estaba dándolo y haciéndolo bien. Y la verdad que fue revelador porque, bueno, me llevó, como digo, a potenciar lo que uno ya hacía y hasta mejorarlo, ¿no? Tanto en la estrategia de comunicación como en el producto en sí, digamos, el servicio, las clases, las mentorías, mucho mejor, ha mejorado muchísimo. ¿Y había algún miedo que te estuviera evitando ingresar a trabajar con nosotros? Si es que hubo alguno que hizo que superaras finalmente, ¿no? Ese miedo. Bueno, por ahí un miedo uno puede tener cierta desconfianza al principio, que es normal, algo, venta de redes y demás, pero después no hubo un miedo. La verdad que sentí clara la propuesta, ¿no? O sea, creo que fue muy bueno también como justamente el apuntar a los músicos, a los profesores online, que es enseguida uno proyecta como algo bueno eso. Y quizás sí, a veces también hay que vencer miedos que tienen que ver con esto de, bueno, estar en cámara, grabar contenido, que a veces es como, de alguna manera, más allá que yo soy profesor de hace años, hasta profesor universitario con muchos alumnos, no sé, hay como una especie de pánico escénico o esta cosa, ¿no? Y que a veces también por ahí puede haber alguna traba del tipo, por ejemplo, bueno, todo lo que hay que hacer, los pasos a seguir, ¿no? O sea, digamos, esto de hacer todo lo que conlleva tanto el contenido, los ads y demás. Pero después la verdad que siguiendo los pasos y teniendo un método y una disciplina se puede hacer, ¿no? Eso también es como una vez se dice, no, no se puede.
y la verdad que se puede. O sea, eso también fue positivo. Descubrir que con organización y uno puede hacer como un do it yourself de todos los procesos que implica llevar adelante el perfil y la mentoría y el programa. Buenísimo. ¿Y qué metas no económicas te llevas a lo largo del proceso? ¿Qué fue lo que aprendiste básicamente con todo esto? Bueno, principalmente hay algo de lo que sería como un mindset, ¿no? O sea, más allá que uno, bueno, siempre quiere proyectar, quiere crecer, ¿no? Pero, y digo, más allá de lo económico, lo interesante fue que ese mindset también se aplicó a mejorar lo que uno comunica, digamos, ¿no? O sea, vamos a hablar propiamente de lo que es mi tarea docente, de tratar que las personas mejoren en su música, en su producción. Eso también fue, digamos, muy vitalizante, porque realmente me cambió. Más allá que yo trabajo en mi profesión y ordeno contenido, pero el hecho de hacerlo tan apuntado, ¿no? Me mejoró muchísimo. Y también es como que esta idea de lo que es el producto escalable, también y un poco también, vamos a decir, el proceso de setting, que uno empieza, digamos, todo ese proceso que más allá de lo económico te va focalizando mucho más en lo que vos querés hacer y es increíble también el feedback que uno le da a una persona, cómo se potencia, porque ya estás tan entrenado y realmente, y no es un automatismo, digo, no es un bot, es algo que empezás a leer mucho más. Y es la idea para mí de lo escalable, como uno está haciendo, ofreciendo algo que lo repetís, pero esa repetición o esa iteración hace que sea, mejora muchísimo, digamos, ¿no? Y uno se pone más perceptivo más que entender una cuestión de venta, digamos. Entonces es realmente muy bueno. Y también, bueno, me llevo algo interesante y muy positivo, que es el trabajo en equipo también, ¿no? Algo que me pasó en la mentoría muy positivo es que se empieza a hacer esta red de personas, el trabajo con vos, con la gente de setting, closing, todo ese proceso es muy rico. La comunidad también está bueno, o sea, el compartir con los compañeros, o sea, y se potencia. Y eso también es interesante porque me parece que el trabajo en equipo es también entender que uno necesita ayuda, digamos, ¿no? O sea, en realidad es la ayuda de un equipo de personas que te asisten y después uno, bueno, vamos a decir, tiene más autonomía, pero eso también me pareció muy positivo porque te abre, también te hace salir un poco de a veces lo ensimismado que puede estar uno en sus prejuicios o miedos, ¿no? Excelente, buenísimo, Fede. Tema facturación, ¿cómo estabas antes, ¿no? de la mentoría? ¿Cuáles fueron los resultados que obtuviste durante la mentoría? Que es por ahí lo jugoso que siempre le preguntan las personas. La verdad es que me mejoró porque de alguna manera tengo como más previsibilidad y a su vez es como, es abrir un nuevo mercado, digamos, ¿no? O sea, eso es muy bueno. Sí, la facturación en 30 días fueron de $3.136. Obviamente que es la facturación y después se va proyectando, pero empieza a dar como más previsibilidad, que es lo que uno busca, ¿no? Más proyección. También esta idea de poder tener una métrica, una medición del proceso, ¿no? Uno puede decir, en este tiempo hice eso, más allá que después pueda variar, pero digamos, uno puede medir qué es lo que sucedió, o sea, eso es algo también muy interesante del proceso, entender todas las mediciones que uno hace, ¿no? Desde un creativo, un reel, hasta una facturación, no sé, también las conversaciones iniciadas, todo eso empieza a ser muy positivo y creo que también da esta idea, creo que a los profesores, que podría decir a la gente que esté interesada, que por eso empieza a darnos una idea también de armar algo un poco más serio, más sustentado, digamos, ¿no? Es como decir, bueno, tengo por un lado el contenido, por otro lado los ads. Y entonces ese monitoreo, vamos a decir que es como una especie de fábrica o de sistema que me va, yo creo este contenido, lo pruebo, también el contenido que hago en redes, eso también es algo que me ha dado mucho feedback, ¿no? También de las charlas con las personas, tanto las que le vendemos o las que no, pero es muy interesante también eso, la retroalimentación que se genera con esa interacción. Pero sí, creo que lo que principal me dio es una previsibilidad y también esta capacidad de, a partir de entender el sistema, seguir proyectando y seguir creciendo. Ahí va.
¿Sentís entonces que tenés más, esto te lo pregunté hace un rato, pero tenés más control sobre todo el proceso, digamos, de qué tenés que hacer vos para tener los resultados? ¿Sentís más de eso? Sí, 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 la idea del control es eso, porque uno tiene monitoreo de todas las partes, ¿no? Eh, entonces, realmente empieza a suceder eso. Hasta, yo me acuerdo que una de las primeras clases, vos dijiste algo que estaba muy bueno, que era que el cliente ideal es algo que uno define, pero después se sigue puliendo indefinidamente, ¿no? Sí. Recuerdo los primeros textos que la definición de cliente ideal había una lista muy larga de preguntas que hace poco volví, que era esta idea, vos algo me habías mencionado de eso, y estaba muy bueno porque realmente es eso, ¿no? Que uno va como refinando eso, y eso es también el control, digamos, ¿no? Mm. O sea, y también es interesante que, a ver, cuando uno, vamos a decir, refina, define nicho y demás, también empieza a coincidir también con lo que las personas precisan realmente, ¿no? Y a veces también en ese control filtrás al que por ahí está en otro canal, digamos, ¿no? En otra cosa, digamos. Y es increíble cómo eso se empieza a hacer mucho más evidente y más preciso. Y por eso digo que también termina mejorando muchísimo, aparte de la habilidad de venta, mejora muchísimo lo que uno da como docente, como mentor, ¿no? Entonces, la verdad que es muy positivo eso. Bueno, y recién decías entonces que en 30 días habías logrado facturar 3.136 dijiste, Mm. dólares. ¿Y cuál era el punto de inicio tuyo? Digamos, ¿cómo venías? ¿Qué era un mes normal o promedio? ¿Qué era una facturación promedio para vos con la parte docente? ¿Qué era antes? Y más o menos, si lo podría poner en dólares, y entre 700 800 dólares o hasta menos, pero era más errático, ese es el problema también. Ya. Podría decir que un promedio era eso, pero ahora como que mensualmente es como que me ingresó otro dinero. Vamos a decir, tengo obviamente algunos alumnos presenciales u online o otra gente que ha quedado, pero lo interesante de esto es que también es mucho más medible, algo que comentábamos muchas veces, es esta idea si uno hace distintas cosas, ¿no? Decir, bueno, doy una clase de teclado, una clase de... A mí me pasa por ahí, como yo trabajo con producción musical, manejo varios instrumentos, no multiinstrumentista, pero a veces pasa que uso un teclado de alguna manera, mi instrumento que es la guitarra es el que toco más, y también pasa eso, ¿no? Que bueno, una persona quiere algo, otra persona quiere otra cosa, que está bien, pero digamos, en eso también es mucho más errático, ¿no? Los procesos o clases sueltas. Claro, Entonces ahora es como esto de tener este sistema lo hace mucho más replicable y también es como que la organización del tiempo es mucho más eficiente, los bloques uno los va mechando de una manera mejor. Quizás también es esta idea de proporción. Yo lo que siento es que a lo que yo hacía se sumó esto que es el método, el programa, y la verdad que está buenísimo porque me da esa posibilidad también, ¿no? claro. Vamos a decir uno, así como podemos decir, tengo un servicio de suscripción o algo más chico y esto, algo de eso siento que es lo que está sucediendo. Exacto. Y con la idea de la proyección, que eso también es, eh, digo, y creo que es más allá del resultado, ¿no? Inicial que tuve, porque creo que es eso. Ahora uno puede proyectar y medir y seguir creciendo y seguir Total. teniendo otras ideas, ¿no? Y contanos, Fede, ¿cuántos años de experiencia tenés vos en lo que haces? Yo, a ver, en producción musical y más de 10 creo que de 2013 empecé a dar clases. Ahí va. En una época que no había tantas clases de producción musical, yo principalmente lo llevo a lo que es música electrónica. De todos modos, he trabajado con músicos que, vamos a ir usar instrumentos electrónicos, por ejemplo, para asistirse a grabar una canción, digamos, y he tenido distintos alumnos. También mis inicios son de músico más orgánico, vamos a decir, electrónico. Con los años me he robotizado, por así decir, pero eh, sí, muchos años Ahí va. y quizás también podría agregar a eso que de alguna manera en tantos años uno fue como diseñando una forma de contar, ¿no? Por ahí mi experiencia también es muy pedagógica, porque tuve contacto en las universidades y con muchos docentes, y eso fue lo que siento ahora también es que desembocó todo eso que uno venía con el programa y con la mentoría
se pulió eso, de Mm. alguna manera. Es como que estaba el método, pero se terminó de pulir, ¿no? Aterrizarlo, Eh, básicamente, que estaba dando vuelta, pero había que aterrizarlo. Exacto. Exacto. Sí. Y esto también de decir, bueno, definirlo en determinado periodo de tiempo, ¿no? Ujú. Esto de lo que uno define en algo que es escalable y realmente es como sucede algo de lo que en producción musical, por ejemplo, se habla, ¿no? De a veces hay que limitar las opciones como para acentuar la creatividad y a veces es, ¿no? Cuando es infinito, y más en producción musical, que es realmente muy, muy amplio. Siento que ahora sí, eso, como que aterrizó y logró una forma que, sí, como más, es como una iteración avanzada ya, ¿no? Y que tiene, por eso también es lindo eso, de tantos años de hacerlo, haber llegado a este lugar, digamos. También te preguntaba esto de la experiencia, porque cuántas personas hay que tienen muchos años de experiencia como tenés vos, ¿no? Y en este caso vos tenías con 10 años de experiencia, estando facturando ahí más o menos unos 700, $800, pero digamos, no es que vos ahora adquiriste más conocimiento musical, sino que lo que faltaba era un poco terminar de aterrizar, estructurar, ¿sí? Una forma de trabajo y pudiste hacer un por tres por cuatro básicamente, ¿en Sí, cuánto tiempo? ¿Me explico? sí, Porque vos ya exacto. tenés todo el conocimiento musical, pero faltaba darle un poco de estructura a todo eso para que las otras personas, justamente tus alumnos potenciales y la gente que te está escuchando, entienda todo el valor y toda esa experiencia que vos tenés, Sí, ¿no? exactamente. Este Exactamente. perfil, cuando arrancamos, ¿lo arrancaste de cero o ya tenés un perfil con 200.000 seguidores? No, lo arranqué de cero. Un poco fue algo que charlamos con vos y a mí también mi intuición dijo decir, bueno, era como poner a prueba, ¿no? Empezar de cero, con todo el sistema y la verdad que estuvo muy bueno y se fue armando, se va armando y se va armando comunidad, ¿no? Es gratificante, la verdad. Y diría que es gratificante, obviamente uno apunta a crecer a la venta, pero también se generan intercambios buenos. Es algo lindo también del setting, de estar ahí en un diálogo. Se genera algo muy bueno. También esta idea que, bueno, lo hacemos a distintas partes del mundo. Así que sí, es muy positivo. Contanos en cuánto estás vendiendo los programas y cómo fue la cronología desde que arrancaste hasta las ventas, más o menos cómo fueron esas fechas que creo que vos las tenés claras porque recién las estabas comentando. Cuando empecé a venderlo, sí, un poco la definición del precio, bueno, era algo que charlábamos y demás. Y lo empecé a vender a $500 y ofreciendo hasta ahora un descuento del 10%. Y la verdad que funcionó, y también fue tener la confianza de venderlo a ese valor, ¿no? Que era algo de decir, bueno, y creo que eso también hablamos de ese mindset, decir, confiar en lo que uno hace, ¿no? Confiar, entender que tiene un valor. Para mí eso es algo también muy importante y diría que es algo de los miedos que a veces pueden suceder, una mentoría, esto y lo otro. No, o sea, uno tiene el valor, lo que aprende es un sistema para mostrar ese valor, digamos, ¿no? Como contarlo mejor al valor. Y, y empecé de esa manera, creo que hacía había empezado un 20 de septiembre con el perfil listo y los ads. Sí, a los 10 15 días tuve la primera venta y las primeras llamadas y después, un mes después, desde esa primera venta, se generaron esta facturación y todas las ventas. Y la verdad que fue positivo también a ver, está bueno también esto que, bueno, obviamente una de las primeras llamadas estás más nervioso, pero después también, en- nada, te vas aflojando. También es esto de confiar también en lo que uno está contando, en el valor, ¿no? Ujú. A veces también pasa eso, por ahí uno está nervioso y ve que la persona se entusiasma y ve eso, y eso también para mí es muy importante, como reforzar esa confianza Total. propia, ¿no? De lo que uno está ofreciendo y que sé que también hay un montón de gente, o sea, de hecho, ya solo con los compañeros, ¿no? Eso es algo también muy lindo, o sea, los compañeros me dicen, no, estoy haciendo esto y uno se entusiasma porque decir, esta persona está haciendo tal cosa con la guitarra, o, ¿no? Y es como que está ese valor, digo como mensaje también, ¿no? Como creer en eso y creer que uno puede realmente hacer un programa y una Sí. potenciación de ese conocimiento. Sí, 100%, porque y esta es la única forma que he encontrado de últimamente de explicar eso de la mejor forma posible, que es cuánto vos, ¿no? estarías dispuesto a pagarle a tu versión actual, o sea, a tu voz del pasado de hace 5 o 10 años atrás, pagarle a tu versión actual para que te ayude a transitar ese camino. Y probablemente con el diario del lunes hay muchas cosas que
podrías acelerar, porque no es píldoras mágicas, pero sí acelerar. ¿Y cuánto vale todo ese valor, ese gap que está en el medio? La realidad es que es un montón, porque cuántos cursos hiciste, cuánto tiempo invertiste para justamente adquirir todo ese conocimiento. Entonces, la realidad es que tenés el poder de acelerar muchísimo a una persona que está transitando ese camino, y por eso, digamos, uno tiene que ir confiado 100% que lo vale y más, incluso. Ujú. Sí, sí. Y hay algo en eso que decís, y tiene que ver con esto de como aterrizar, que decíamos, ¿no? El programa, que uno empieza a ir, no a la idea de menos es más, ¿no? Pero vamos a decir, cuando definimos pilares y micropasos, bueno, ¿cuáles son esos 5 pasos o 5 pilares que te resuelven el 80% de los problemas, ¿no? O sea, o no de los problemas, es esta idea, ¿no? Teorema de Pareto, decir, bueno, con esto, y eso es lo que vos decís que es ese gap, ¿no? Lo Ujú. que, lo que uno logra con la experiencia. Y ahí es Exacto, lo interesante que uno puede también comunicar eso en el programa, ¿no? Y exacto. ahí es donde está el valor. O sea, y lo interesante también es que cada persona en su nicho o en su instrumento, en este caso de músicos, lo tiene. Y eso es lo interesante, ¿no? También. Total. Es que solo el simple hecho de ordenar la información hoy por hoy ya es un montón. Sí. Solamente ordenarlo, ahí ya tenés un montón de valor. Y después, obviamente, Ujú, los otros elementos que se van sumando. Pero bueno, ujú. para ir resumiendo, ¿qué le dirías, no, mejor dicho, dónde estarías si no hubieses accedido al programa y qué le dirías a alguien que todavía está en la duda? Que hay, aunque no lo creas, hay muchas personas que están en la duda siempre. Sí. La verdad que sí, ¿dónde estaría hoy? Y yo creo que seguiría boyando un poco erráticamente, digamos, ¿no? Que era lo que venía haciendo, que no estaba mal, pero bueno, es súper interesante, la verdad, hoy teniendo internet, teniendo esta posibilidad, desaprovechar esta herramienta, ¿no? O sea, realmente, digo, o sea, es algo que yo sabía un poco esta deuda que tenía, ¿no? Hasta tenía esta deuda también de hacer que todo este trabajo de años, de más de 10 años, tenga una forma nueva, digamos, ¿no? Una forma mejor. Y, y me decías también, perdón, ¿Qué le dirías a alguien que está quizás en la duda? eso. Y la verdad que yo les diría que vayan para adelante porque se aprenden un montonazo de cosas, un montonazo de cosas. Aprendemos también a esto, también a mirar sobre también nuestro propio proceso como músicos, como docentes, ¿no? Aprendemos un montón realmente y, y uno se lleva, yo creo que es también lo que sucede hasta los programas que estoy dando, uno se lleva una forma de trabajo, digamos, ¿no? Que eso es súper potente, digamos, ¿no? Y es una forma de trabajo que cada pilar o cada punto de esa forma de trabajo, uno puede hacer un análisis en cada uno de esos puntos, ¿no? Y justamente cada uno de esos puntos es algo mejorable. Realmente poder llevarse eso es valioso, ¿no? O sea, en todo sentido, o sea, en todas las etapas que tiene la mentoría. Y realmente funciona. O sea, y, y vuelvo a decir, creo que tiene más allá del resultado. Es algo que si uno lo hace a conciencia, es muy útil, digamos. O sea, muy útil y para un profesor de música, hoy poder proyectarlo online, la verdad que creo que es muy valioso. Buenísimo. Bueno, Fede, gracias por tu testimonio, literal. Así Sí. que al resto de personas que estén, gracias por tu tiempo, obviamente, y estás acá y llegaste a estar charlando en este testimonio porque la rompiste, básicamente te pusiste el esfuerzo, porque esto nunca, como digo, es mágico, hay que poner esfuerzo, nosotros te Mm, guiamos, pero vos pusiste el esfuerzo, así que estás acá gracias a que tenías la motivación y la energía para realmente llevar adelante las cosas, ¿sí? No es una ujú. cuestión de suerte, es qué tengo que hacer y cómo, y transitaste el camino, básicamente. Así que... Eso, felicitaciones, Fede. Y para el resto de Bueno, personas que estén pensando o en duda, simplemente comentan acá abajo la palabra música, nos ponemos en contacto, charlamos. Fede, gracias de vuelta por tu tiempo y gracias a vos. saludos a todos.